過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないもの知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけどスリムだもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよまたあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Tavor Gamer, Leonardo Gutiérrez, Ubdanf, Rusef Shorts, Nekem, Josie 105, Bad Bunny Valles, Vincenzo, Blaberry 151, Jim Tepestan, M. Odrux, Kevin, Tiago, Grimpas, Girardco, Beldesatot, J. Dra, Protosword XS, Cali Cermeño, Rip Darkin, Javi Toit, Blue Dragon, Aest, Samael 117, Jordín Muñoz, Pierre Anderson, Enoch, Baruch Adonai, Pablo Cerrueda B, Seba Cubillos, Bradley Torres, Hugo Enrique, Nicolás Villar, Dark, Alexander Juárez, Víctor Hernández, Michael Cubo, Kirok, Abraham 133Z, Fede Madeo, Goan, Brian Morales, Luis Humberto. Obito Fanfics, Leo de Gario Caballero, Basi Rodríguez, Gino Fanfics, Niel Brian Mateo, Santiago Taxa, José Luis Rodríguez, Gabriel Nicolás. Naruto Shippuden, Gabriel, Bran 987, C700, Rimuru Chiquito, Vergotas, Elías Muñoz, Chloe Golden, Chino WTZ, Cristian Torres. Para Facundo Nahuel Erazo que se unió al canal con el rango Dios Universal. Y para Fernecito y Santiago Álvarez, que se unieron al canal con el rango Estás loco amigo. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Debido a las continuas explosiones en la retaguardia de la formación ninja de Suna, el ataque del tercer Hokage se detuvo temporalmente. Inicialmente, el Hokage pensó instintivamente que estos eran los ninjas de Suna preparándose para un ataque a gran escala. Estas explosiones continuas no podían ser un truco pequeño, y ciertamente valía la pena tener cuidado. Sin embargo, después de un tiempo, se dio cuenta de que podría no ser el caso. Después de que ocurrieran las explosiones, notó agudamente que el comando de los ninjas de Suna era un poco rígido y defectuoso. ¿Se habían equivocado mientras se preparaban para un jutsu prohibido a gran escala? Eso también era poco probable. Después de todo, en el campo de batalla, nadie usaría un jutsu tan peligroso sin una certeza absoluta. Entonces, la posibilidad restante, no era que el enemigo se estuviera preparando para atacar, sino que nuestro lado lanzara un ataque contra el enemigo. Pero, ¿quién podría haber hecho algo así? En la Villa de la Hoja no había ningún ninja que pudiera lanzar un ataque de tan largo alcance y a gran escala, ¿verdad? Después de todo, había una gran cantidad de ninjas Suna en el camino. Nadie podría atacar fácilmente desde lejos de esa manera. Tomemos como ejemplo a Minato Namikaze. Debido a jutsus como el dios del trueno volador, su rango de ataque era bastante amplio, pero no podía ser categorizado como un ninja de largo alcance. Esencialmente, su método de ataque moviendo su cuerpo seguía siendo una técnica ninja de corto alcance. Justo cuando el tercer Hokage estaba especulando constantemente sobre las explosiones que acababan de ocurrir, Minato apareció detrás de él. Tercer Hokage-sama, probablemente esos fueron ataques aéreos de Shiraishi y Aori. ¿Aori? ¿Tiene ese tipo de técnica de ataque? Aori sorprendió al tercer Hokage nuevamente. ¿Ataques aéreos? Eso era posible. Pero si Aori conocía este tipo de jutsu, ¿por qué no lo había informado durante los preparativos de batalla anteriores? Si lo hubiera informado antes, definitivamente podrían haber organizado este ataque en un lugar más razonable, donde hubiera sido más destructivo.
El Hokage no sabía ahora que Aori ya había bombardeado el centro de mando del enemigo, que era lo más razonable que se podía hacer. Esta era la inevitable ventaja del reconocimiento aéreo. Incluso con la clarividencia del Byakugan, el reconocimiento aéreo era mucho mejor para captar la situación general y el panorama general. Basándose en los movimientos del enemigo, Aori, observando desde el aire, podía identificar fácilmente la ubicación de su centro de mando y luego lanzar el método de ataque, en lugar de pelarlo capa por capa como el clan Hyuga. El usuario de este jutsu, probablemente no sea Aori sino su bestia de invocación, Minato incluso sudaba por Aori. Probablemente ni siquiera sabía qué características tenía su bestia de invocación. Se atrevió a invocarla y volar abiertamente. Era bastante audaz. Este pájaro podía bombardear. Probablemente acaba de descubrirlo, ¿verdad? Hay que decir que Minato fue muy perspicaz. Su suposición era básicamente la verdad. Mientras Minato hablaba con el Hokage, las explosiones seguían ocurriendo de forma intermitente. Minato, deja que nuestra gente ataque con todas sus fuerzas. Creo que Aori podría haber destruido el sistema de mando del enemigo. El tercer Hokage reflexionó un momento y luego emitió su juicio. Aunque no podían ver lo que estaba sucediendo en la retaguardia del ninja de Suna, ya se estaba transmitiendo una atmósfera caótica y desordenada. Aunque no hubo instrucciones previas, Aori siguió actuando lo mejor que pudo. Arrojó su bomba sobre el centro de mando del enemigo. Aunque tuvo mucha suerte, su corazón estaba puesto en, bueno, no estaba sucio, pero hay que decir que su idea era bastante insalubre. El centro de mando ninja de Suna estalló en pedazos. Aori, habiendo descubierto accidentalmente el poder del cuervo de 8 patas, no se rindió y atacó el centro de mando. En cambio, hizo todo lo posible y bombardeó el centro de comando ninja de Suna, que ya había volado en pedazos, durante otro mediodía. Básicamente, Aori no esperaba hacer estallar al Kazekage. El cuarto Kazekage, después de todo, era un ninja de nivel Kage, el líder de una aldea. Definitivamente tenía las medidas defensivas necesarias y no podía ser asesinado fácilmente. Pero sería bueno hacerlo estallar para que estuviera cubierto de polvo. De hecho, Aori subestimó el poder de las bombas con forma de huevo. Por supuesto, la razón principal fue que su ataque fue demasiado repentino. No solo el enemigo no lo esperaba, sino que incluso él no lo esperaba. El cuarto Kazekage fue tomado por sorpresa y voló directamente. No fue mala suerte, fue merecido. Aori originalmente había querido usar un objeto de gran altitud para apuntarle a la cabeza. La situación del Kazekage ahora, aunque no era tan exagerada como ser volado, todavía estaba algo herido. Pero, ¿cuál fue exactamente la herida del Kazekage? El suelo ya estaba lleno de humo por el bombardeo. El autor, Aori, no podía ver con claridad. Pero estaba bien porque su objetivo principal no era matar al Kazekage. Solo quería aprovechar el caos y destruir por completo el sistema de comando del ninja de Suna. Enfrentándose al cuarto Kazekage, el trabajo del Hokage era atacar de frente. Después de desatar varios órdenes de magnitud de bombas de huevo, Aori finalmente se volvió para atacar otros objetivos. Pero los ninjas de Suna, habiendo visto el poder de esta cosa, no eran estúpidos. Inmediatamente huyeron al suelo, tratando de evitarlo. Pero desafortunadamente, las piernas de la mayoría de los ninjas no podrían correr más rápido que las alas de un pájaro. Incluso si pudieran correr más rápido que el pájaro, el objetivo de Aori se habría logrado. Después de volar el centro de comando, su segundo objetivo era interrumpir por completo la formación enemiga. Ya sea que explotara o que el enemigo corriera por su cuenta, el resultado era el mismo. Estaban en desorden. Una vez que el enemigo estaba en desorden, esa era la oportunidad de la Villa de la Hoja. De ahora en adelante, en términos de la tasa de intercambio de bajas entre los dos lados en esta guerra, los ninjas de Suna ya estaban en un estado terrible. Porque por muy caótica que fuera la Villa de la Hoja, al menos podían asegurarse de que sus ninjas operaran en escuadrones de 4. Pero los ninjas Suna estaban siendo bombardeados y perseguidos, y muchos ninjas no podían encontrar sus unidades. Tuvieron que protegerse de los ataques aéreos, mientras se enfrentaban solos a los ataques en escuadrón de la Villa de la Hoja. El resultado fue trágico. Muchos ninjas Suna no pudieron soportar una ronda de ataques de un escuadrón de la Villa de la Hoja y cayeron. El enemigo no pudo lanzar contraataques efectivos. El resultado final de esta guerra comenzó a dirigirse hacia lo que la Villa de la Hoja esperaba. La balanza de la victoria se inclinaba hacia la Villa de la Hoja.
Considerando que cualquier dispositivo volador tiene un suministro limitado de huevos, Aori estimó que el método de ataque del cuervo de 8 patas consumía bastante chakra. Por lo tanto, después de bombardear el objetivo estratégico principal e interrumpir la formación del enemigo, Aori se quedó en la cabeza del enemigo, manteniendo un período de pánico, y luego transmitió un mensaje al centro de comando. He destruido en gran medida el sistema de mando del enemigo y he desbaratado por completo su formación de retaguardia. Se desconoce la situación específica del Kazekage, pero los ninjas de Suna no podrán lanzar un contraataque efectivo a corto plazo. El centro de mando se quedó en silencio por un momento, aturdido por los logros de Aori en solo unos minutos. Si pudieran transmitir emoticones con sonido, definitivamente le enviarían a Aori una cara confusa. Si recordaban correctamente, tu misión, Shiraishi Aori, era de reconocimiento, ¿verdad? Pero el trabajo que estás haciendo ahora, no hay forma de que puedas decir que es el resultado del reconocimiento, ¿verdad? Ahora, hablemos de Aori. Aori es un Chunin, ¿verdad? ¿Puedes mostrar algo de espíritu Chunin? La última vez bombardeaste a la bestia con cola, esta vez bombardeaste el centro de mando ninja de Suna. ¿Eres el némesis del ninja de Suna? ¿Cómo se supone que deben vivir otros Chunin? De hecho, Aori pudo lograr tan buenos resultados en gran parte debido a las ventajas de los ataques sorpresa y los ataques aéreos. Los ataques sorpresa, no hace falta decirlo, tomarían al enemigo desprevenido. Los ataques aéreos tienen ventajas obvias en el campo de batalla. Un jutsu con el mismo poder, por ejemplo, un elemento fuego, si escupes elemento fuego al enemigo desde el frente, y si escupes elemento fuego a la cabeza del enemigo directamente desde arriba, los efectos son completamente diferentes. Las bombas de huevo del cuervo de 8 patas, si se disparan horizontalmente como balas de cañón, no tendrían el mismo poder que si se lanzaran verticalmente. Aunque Aori describió sus logros de esta manera, la mayoría de las personas en el centro de comando eran escépticas. Definitivamente escucharon las explosiones continuas, pero Aori realmente hizo estallar el sistema de comando del enemigo. Afortunadamente, estaba Tsunade, que confiaba en Aori. Sabía que, aunque era joven, no diría tonterías en este momento. Confirma con Aori de nuevo. La expresión de Tsunade era seria. Si realmente hubieran destruido el comando del enemigo, sería una ventaja incomparable para la aldea de la hoja. Pero aunque estaba seria, sus acciones, bueno, ella era una niña de corazón, incluso a su edad. Tsunade habitualmente se mordía la uña del pulgar cuando daba órdenes. Probablemente ese era su hábito cuando pensaba. El centro de comando le pidió a Aori que confirmara sus logros nuevamente. Casi simultáneamente, Aori repitió lo que acababa de decir. Ahora, Tsunade podía creerle. Pero antes de que Tsunade pudiera hacer algún ajuste táctico, Aori envió otro mensaje. Tsunade-sama, el ninja a cargo de informarle a Tsunade abrió la boca, sin saber qué decir. ¿Qué es? Solo dilo. Tsunade frunció el ceño y lo regañó. ¿Por qué había que dudar ahora? Chunin Shiraishi Aori, que está en misión de reconocimiento, acaba de informar que va a lanzar un ataque aéreo sobre la villa Suna. Tsunade. Retira lo que dijiste. Aori no diría tonterías, pero actuaría imprudentemente. Después de escuchar esto, Tsunade casi tropieza y cae. ¿Ataque aéreo sobre la villa Suna? ¿Estaba bromeando? Deténganlo de inmediato. Su misión es el reconocimiento. No sabe cómo se supone que es el reconocimiento. Dijo Tsunade de inmediato. Detener a Aori era inevitable. Ella ya sentía que Aori estaba actuando imprudentemente. Como dice el dicho, de tal maestro, tal alumno. Este tipo de comportamiento ocasional fuera de control le fue enseñado por Kusina. Tsunade-sama, se fue volando antes de que pudiéramos darle instrucciones específicas. El ninja que estaba transmitiendo el mensaje también parecía estreñido. En ese momento, Aori había comenzado a volar lejos del campo de batalla y estaba volando en dirección a la villa Suna, según la posición en el mapa de batalla. Si el comandante de la batalla ahora fuera el tercer Hokage o alguien más, Aori no se atrevería a hacer esto. Después de todo, era un poco como abandonar su misión de reconocimiento. Para un ninja, esto era lo más imperdonable. Pero el comandante en el campo de batalla ahora era Tsunade. ¿Quién era Tsunade? Así es, ella era una de ellos. Entonces, no importaba demasiado. Además, Aori era solo una pequeña parte del esfuerzo de reconocimiento. No era como si la villa de la hoja no pudiera hacer reconocimiento sin él. ¿Cómo podría ser eso? ¿Crees que el clan Hyuga son solo decoraciones?
Y Aori también podía ver que la guerra en este frente básicamente había llegado a una conclusión. Dado que ese era el caso, no importaba si él estaba allí o no. Entonces, ¿por qué no ir a la retaguardia del enemigo y causar algún daño? Hablando objetivamente, los pensamientos de Aori en realidad tenían algo de sentido. Hablando objetivamente, las acciones de Aori en realidad fueron una forma de suicidio. Pero finalmente siguió su corazón y se convirtió en un ninja que era como el viento, loco, que podía irse y actuar por capricho. Tsunade estaba enojada, pero más que eso, estaba indefensa. Dejaron ir a Aori. Con suerte, regresaría sano y salvo. Después de todo, no había forma de detenerlo ahora. Y Tsunade estaba demasiado concentrada en Aori. La mayor parte de su energía tenía que estar concentrada en comandar todo el campo de batalla. Atacar la aldea Suna nunca fue parte de los objetivos estratégicos de la aldea de la hoja. Si fuera una guerra entre la aldea de la hoja y los ninjas Suna, entonces naturalmente les encantaría aniquilar a los ninjas Suna. Pero ahora, era una guerra con 5 o más bandos. En este momento, sería estratégicamente inapropiado, incluso estúpido, invertir mucho poder de combate y enfrentar enormes bajas, para aniquilar por completo a un enemigo. El país del viento era una de las 5 grandes naciones. No importaba cuán incompetentes fueran los ninjas Suna, seguían siendo uno de los fuertes. Si lanzaban un ataque a gran escala contra la aldea Suna, inevitablemente se enfrentarían a su desesperado contraataque. Imagínese esa escena. La aldea de la hoja no quería soportar las consecuencias. La aldea de la hoja necesitaba un ninja Suna que se sometiera a ellos, no un ninja Suna que fuera aniquilado. Porque incluso si eliminaban a los ninjas de Suna, ganar contra ellos no significaba que ganarían toda la guerra. Incluso si realmente destruyeran a los ninjas de Suna, sin ellos, significaría que Iwa podría liberar sus manos y atacar a Leaf Village con una fuerza aún mayor. ¿Quién querría hacer este tipo de cosas, trabajar para otros y hacerse daño a sí mismo para el beneficio de otros? Leaf Village ciertamente no lo haría. Entonces, para resumir los objetivos de Leaf Village para esta batalla: someter completamente a los ninjas de Suna y luego hacer que se dirijan obedientemente al norte para resistir a Iwa. No sigan corriendo por el país de los ríos y el país del fuego. El Kazekage también estaba en el campo de batalla ahora. Para Leaf Village, sería genial si pudieran capturar al Kazekage. Eso haría más fácil lograr sus objetivos. Hablando de eso, un ataque a gran escala en Suna Village no funcionaría, pero ¿qué pasa con una infiltración de una sola persona? ¿Una infiltración aérea? Debería estar bien. Después de 30 segundos de intensa reflexión y de llegar a la conclusión de que este plan era muy factible, Aori informó a Tsunade de su petición de atacar la Villa Suna. Entonces, sin esperar a que ella respondiera, se dio la vuelta y se fue volando. Si alguien le preguntaba por qué era tan descontrolado y despreocupado, respondería que Kusina le enseñó a ser así. Pero las acciones de Aori eran todas por el bien de la situación general de la Villa de la Hoja. No tenía ninguna intención egoísta de probar el poder del cuervo de 8 patas. Para evitar que los ninjas de Suna en el campo de batalla tuvieran los medios para informar a la aldea, Aori primero voló una distancia hacia la Villa de la Hoja, dando al enemigo la ilusión de que había regresado. Luego, después de desaparecer de la vista del enemigo, inmediatamente aumentó su altitud de vuelo, rodeó el campo de batalla y luego voló hacia la Villa Suna. Cuando necesitaba ser cuidadoso, era muy cuidadoso. Hubo una vez, esa palabra no es precisa. Ahora, se debe decir que en el futuro, habrá un adolescente Chunibyo que grita constantemente las explosiones son arte. Utiliza un jutsu especial de liberación de la tierra para volar un pájaro de arcilla a baja altitud y se infiltra fácilmente en la Villa Suna. Luego, lanza varias bombas de arcilla desde el aire, gritando IA. IA. Mientras desata una andanada de bombas. Si el quinto Kazekage no se hubiera encontrado ya con un jutsu milagroso comparable a Kotoa Tsukami, y no hubiera sido sometido a un jutsu prohibido de rango SSS por parte de un ninja que habla con la boca, un beneficio a largo plazo como proteger a Suna, habría dado un paso adelante durante ese desastroso ataque aéreo, protegiendo la aldea a costa de su propia captura. Imagínense si Gaara no hubiera estado allí. La Villa Suna habría volado en pedazos. Por supuesto, el objetivo principal del adolescente Chunibyo era el Jinchuriki y la bestia con cola, no la destrucción de Suna. Pero ahora, alguien ya se está preparando para usar el mismo método de infiltración para invadir Suna, pero su objetivo es solo la destrucción. La experiencia personal del adolescente Chunibyo muestra que Suna tiene vulnerabilidades en la defensa aérea.
No es solo Suna, es lo mismo para todas las aldeas ninja principales. Los ataques aéreos siempre son difíciles de defender. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Aunque los métodos de ataque del cuervo de 8 patas de Aori no son tan diversos, y los efectos explosivos de sus ataques de un solo objetivo no son tan exagerados como la arcilla de detonación a gran escala, tiene una ventaja: cantidad sobre calidad. Si una bomba no te destruye, está bien. Tenemos un montón más. Después de volar por un tiempo, los sonidos del campo de batalla ya no se podían escuchar en absoluto. En el cielo alto, Aori podía controlar al cuervo de 8 patas para volar a toda velocidad sin preocupaciones. Olvídate de las contramedidas efectivas. Ni siquiera hay métodos de detección efectivos a esa altitud. Es un reino de vuelo por el cielo, pero el cielo no deja rastro de mí. Sí, esta es la legendaria guerra asimétrica. Si miras la guerra desde una perspectiva general, atacar a la población civil debería ser severamente condenado. Pero los lugares estratégicos a menudo tienen más civiles reunidos porque esos lugares son relativamente seguros. Por lo tanto, el daño colateral es inevitable. Aori va a bombardear Suna. Ciertamente no será tan amable de distinguir entre ninjas y civiles. Porque a los ojos de los ninjas de Leaf Village, todas las figuras humanoides en el país del viento son enemigos. Esta es la cruel guerra mundial Shinobi. Es imposible para un ninja entender qué es el humanitarismo. En ese entonces, Orochimaru y los demás se encontraron con 3 niños famosos en Rain Country. Dijo: pobres. De todos modos, no sobrevivirán a la guerra. Simplemente matémoslos. En realidad, lo que decía tenía mucho sentido. Ese es el tipo de misericordia que proviene de un ninja. Entonces, Aori no tenía una carga psicológica. Sus acciones seguían las reglas habituales del mundo ninja. Sí, Aori tiene un rostro débil, pero eso no le impide tener un alma. Según su juicio, la Villa Suna definitivamente está en un estado de debilidad ahora. Considerando sus pérdidas en la guerra anterior y considerando las fuerzas que han desplegado en esta batalla, es básicamente una exprimidora del máximo poder de combate de Suna. Ambos lados están luchando esta batalla como si fuera la última. El resultado es que Oterin desapareció. El Hokage, liderando la última fuerza de la Villa de la Hoja, invadió el país del viento. Frente a este tipo de invasión, el Kazekage, independientemente de su voluntad subjetiva de estar de acuerdo o no, debe responder con todas sus fuerzas. Por lo tanto, debe atacar con todas sus fuerzas. En esta situación, las fuerzas defensivas de la aldea Suna son definitivamente insuficientes. Por lo tanto, en términos de tiempo, esta es una oportunidad muy fácil para infiltrarse en Suna y también una oportunidad para causar fácilmente una destrucción a gran escala. Considera la imagen de una gran nación. Lo siento, el mundo ninja no tiene ese tipo de concepto. Esta es una forma de pensar típica de los no ninjas. Piensa en Kumo. Como nación con el segundo poder militar más alto, a menudo vienen en secreto y en silencio a la aldea de la Hoja para participar en actividades como secuestrar mujeres y niños. Si el bombardeo de Aori tiene éxito, puede acelerar el final de la guerra. Si el resultado es satisfactorio, definitivamente tendrá ese efecto. ¿Está lanzando este ataque aéreo con este propósito positivo? Tal vez no. Pero no importa cuáles sean sus pensamientos subjetivos, sus acciones tienen un significado positivo. Después de volar a toda velocidad durante 4 o 5 horas, Aori controló el cuervo de 8 patas para reducir su altitud porque Suna estaba a punto de llegar. En un páramo estéril, un objetivo grande como Suna Village es bastante obvio. Pero el requisito previo es que no puedes volar demasiado alto, de lo contrario, todo lo que ves debajo es arena y polvo. El juicio de Aori fue acertado. Cuando redujo gradualmente su altitud de vuelo a 500 metros, realmente vio Suna Village. Debido a que fue construido con la defensa en mente, Suna Village estaba escondido en un lugar especial. El terreno era difícil de atacar desde el suelo, pero era una historia diferente desde el aire. El aire estaba indefenso. Pero Aori seguía siendo cauteloso. Después de todo, nadie sabía si había barreras ofensivas en el aire sobre Suna. Por lo tanto, su altitud de vuelo nunca bajaría de 300 metros. De hecho, estaba siendo demasiado cauteloso. A esta altitud, como mucho, solo establecerían una barrera de advertencia que activaría una alerta si hubiera una intrusión aérea. En cuanto a una poderosa barrera ofensiva que pudiera flotar en el aire, técnicamente era difícil de lograr ahora.
Además, Aori estaba volando tan alto que no activaría nada. Mientras controlaba el cuervo de 8 patas para que volara en círculos sobre la aldea Suna, Aori murmuró para sí mismo: apuntemos al más grande. Como no podía determinar qué edificio tenía el mayor valor de bombardeo, solo podía juzgar en función del tamaño. Apuntar al más grande. En este momento, solo podía hacer esta elección. Por supuesto, esta elección no fue incorrecta. La persona con el estatus más alto vive en el edificio más alto. Esto es sentido común. El primer objetivo que eligió Aori, cuando se lo miraba de lado, se podía ver un gran carácter de viento escrito en la pared. Ese era en realidad el edificio de oficinas del Kazekage. Después de elegir el objetivo, el siguiente paso era apuntar, cargar y dejar caer los huevos, un servicio de ventanilla única. No sé si alguien notó al pájaro. Pero antes de que los ninjas de Suna pudieran reaccionar, vieron un montón de cosas blancas cayendo sobre el edificio de oficinas del Kazekage. Luego, hubo explosiones de boom, boom, boom. La primera ola de ataques fue poderosa, pero el edificio de oficinas del Kazekage no sufrió ningún daño devastador. Parecía que había una barrera defensiva fuera del edificio. Pero el efecto defensivo de esta barrera defensiva no podía ser infinito. Cuando fue bombardeado, parpadeó rápidamente, como una pantalla parpadeando. Y a medida que la bombardeaban una y otra vez, la luz parpadeante se hacía cada vez más débil. Después de la tercera oleada de ataques, la barrera finalmente se rompió. Entonces, sin la barrera, el edificio de oficinas era solo un montón de ladrillos y tierra, y estalló en pedazos en unos pocos segundos. La fuerza principal de los ninjas de Sunagakure estaba fuera, lo que dejó su fuerza interna agotada. Ni siquiera podían enviar a un ninja capaz para defenderse de los ataques aéreos, y mucho menos lanzar un contraataque. Después de derrumbar el edificio de oficinas y destruir innumerables documentos, Aori apuntó a lo que probablemente era un hospital ninja. Y luego al siguiente, Suna estaba envuelta en llamas de guerra. Desde el primer objetivo, el objetivo principal de Aori era destruir las instalaciones importantes del enemigo. Las bajas de personal eran secundarias. Pero era imposible destruir por completo a Suna. Después de todo, el cuervo de 8 patas había estado atacando en el campo de batalla durante mucho tiempo, consumiendo mucho chakra. Ahora, después de bombardear Suna, ya estaba un poco tenso. Su chakra era limitado. Aori necesitaba mantener suficiente chakra para que el cuervo de 8 patas volara de regreso a la base de la villa de la hoja. De lo contrario, si el chakra del cuervo de 8 patas se agotaba y la invocación se disipaba, definitivamente caería en el corazón del país del viento. Considerando que acababa de hacer tantas cosas hostiles, el enemigo definitivamente bajaría y lo recibiría calurosamente. Entonces, después de destruir varios de los edificios más grandes, Aori no se demoró. Dejó Suna sin dudarlo y voló de regreso. 10 horas de ida y vuelta, 10 minutos de bombardeo. Para cuando Aori voló de regreso, el cielo ya se estaba oscureciendo. La batalla en el campo de batalla también había terminado. Si pudiera reducir su altitud de vuelo, podría detectar a los pequeños grupos de ninjas de Suna que se retiraban. Este era el destino de los derrotados. Aori era de hecho una variable en el campo de batalla. Esta variable era inesperada, incluso para él. Había jugado un papel importante en el campo de batalla, pero el factor decisivo real era el desequilibrio de poder entre los dos lados. El Hokage, liderando a sus subordinados directos, eran todos ninjas de élite. Tenían una ventaja general en fuerza de combate sobre los ninjas de Suna. No solo era asombrosa la fuerza de combate personal del tercer Hokage, sino que los individuos que traía con él tampoco eran malos. En la línea del frente, el Kazekage fue derrotado por el tercer Hokage. Pero con el apoyo de Chiyo y Ebisu y la desesperada defensa de los ninjas de Suna, pudo retirarse con seguridad del campo de batalla, aunque lucía un poco desaliñado. La aldea de la hoja no persiguió ciegamente, intentando expandir sus ganancias. Su objetivo estratégico se había logrado. Después de esta guerra, los ninjas de Suna deberían entender que no podían resistirse simultáneamente a Iwa y a la aldea de la hoja. El país del viento siempre había codiciado las fértiles tierras del país del fuego, pero el país del fuego no estaba muy interesado en el país del viento. El que realmente quería invadir el país del viento era Iwa. Para ser honesto, en términos de la situación de guerra, los ninjas de Suna invadieron el país del fuego, por lo que la aldea de la hoja contraatacó. E Iwa invadió el país del viento, por lo que los ninjas de Suna contraatacaron. En términos de prioridad y amenaza, Iwa era el primer enemigo de los ninjas de Suna.
Entonces, la elección del Kazekage ahora era básicamente solo una: pedir la paz con la aldea de la hoja. Quizás antes de regresar a Suna, el Kazekage todavía tenía la intención de reagruparse y resistir. Pero cuando vio el humo que se elevaba desde el cielo sobre Suna desde la distancia, lo entendió al instante. La espesa oscuridad no podía ocultar las llamas que se elevaban desde Suna. Incluso la aldea había sido atacada y destruida. La batalla entre Suna y la aldea de la hoja realmente debería terminar. Se apresuró a regresar a Suna, y el Kazekage supo que su mala suposición era correcta. La aldea había sido atacada. Edificios en llamas, sonidos de llantos, figuras atareadas corriendo para rescatar y apagar incendios, nada de esto era lo que el Kazekage quería ver. El Kazekage trajo noticias de la derrota en la línea del frente. A cambio, los ninjas que custodiaban la aldea describieron el ataque en detalle. Entonces, el Kazekage entendió más o menos. Esto fue obra del ninja de la villa de la hoja que había estado volando por el cielo, casi arrojando bombas sobre su cabeza. En ese momento, Suna estaba ocupado rescatando a los heridos. Después, el ataque aéreo tuvo un profundo impacto en el sistema de defensa de Suna y en el pensamiento estratégico y táctico. A partir de entonces, Suna invirtió mucho en el desarrollo e investigación de barreras de defensa aérea y armas antiaéreas de largo alcance. No solo querían golpear alto, sino también golpear lejos y con precisión. Su investigación fue muy exitosa. Más tarde, este éxito fue verificado. Porque un día, un ninja arrogante llamado Deidara voló un pájaro de arcilla e invadió Suna, pero desafortunadamente, tan pronto como entró en el espacio aéreo de Suna, fue detectado por la barrera de reconocimiento de Suna. Luego, su pájaro de arcilla fue fácilmente arrojado a un tamiz por las armas antiaéreas de Suna. Deidara, cayendo del cielo, no sabía que este era un pozo cavado por alguien hace N años. Algunas cosas no necesitas preguntar, algunas personas no necesitas esperar. Muchos detalles han sido enterrados, los recuerdos fluyen de regreso como un río. ¿Quién es responsable de esto? Yo soy el que cavó el hoyo. No te dije que fui yo. Eso es todo para más tarde. Cuando Aori voló de regreso a la base de Leaf Village, descubrió que los ninjas de Leaf Village ya estaban limpiando el campo de batalla y tratando a los heridos. Los ninjas de Suna que habían sobrevivido afortunadamente fueron entregados al equipo de interrogatorio. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Extraerían información si podían, y serían despiadados si fuera necesario. El equipo de interrogatorio ciertamente no conocía la palabra misericordia. En cuanto a los enemigos que parecían no sobrevivir, pero que aún se aferraban a la vida, los ninjas de Leaf Village amablemente subirían y les darían un golpe final. Todo este fue el trabajo final después de la guerra. Después de años de guerra, Leaf Village ya había establecido un proceso estándar. Todo se hizo de manera rápida y eficiente. Aori cronometró con precisión la duración de la invocación del cuervo de 8 patas. Cuando llegó al campo de batalla, casi era hora de que regresara al espacio de invocación. El pájaro había trabajado muy duro hoy. Su chakra estaba básicamente al límite. La enorme figura del cuervo de 8 patas apareció en el cielo del atardecer, a la vista de los ninjas de Leaf Village. Su ronco y extraño canto de pájaro también llegó a los oídos de los ninjas de Leaf Village. Verlo de lejos y verlo de cerca le dio a la gente sentimientos completamente diferentes. De lejos, volaba con mucha gracia. De cerca, parecía muy feroz. En resumen, la aparición del cuervo de 8 patas puso nerviosos a los ninjas de Leaf Village, pero rápidamente se dieron cuenta de que era su propio poder de combate. Y todos habían presenciado la contribución de esta bestia de invocación y su ninja de invocación hoy. El cuervo de 8 patas bajó su altitud. Los ninjas de Leaf Village pudieron ver claramente su extraña pata única debajo de su vientre. Algunas personas se agacharon instintivamente, como si el pájaro pudiera engancharles la cabeza con sus garras. Pero cuando estaba a unos 7 u 8 metros del suelo, se escuchó un repentino y silencioso puff, y luego Aori sintió que sus pies desaparecían de repente. Entonces, una sensación de ingravidez lo invadió. La invocación del cuervo de 8 patas se disipó. Había calculado la duración de la invocación, no parecía muy precisa, ¿verdad? En poco tiempo, Aori se dio cuenta de que estaba a punto de caerse. Entonces hubo buenas y malas noticias. La mala noticia fue que su juicio era correcto. Estaba a punto de caer al suelo.
La buena noticia fue que al menos podía garantizar que no aterrizaría de cara. Afortunadamente, ya había bajado conscientemente la altitud del cuervo de 8 patas. De lo contrario, no habría sido una caída suave. Si hubiera estado a esa altura original, habría quedado aplastado. En esos 0,0001 segundos, todo lo que Aori pudo hacer fue cubrir instintivamente su cuerpo con una capa de chakra defensivo para autoprotegerse. En cuanto a las técnicas más avanzadas, no era que no tuviera tiempo, sino que no era apropiado mostrarlas frente a todos en este momento. Entonces, en esta guerra, Shiraishi Aori, que estaba atrayendo la atención, fue el primero en volar bajo sobre el campo de batalla de una manera muy genial. Entonces, de repente, la bestia que lo invocaba desapareció de repente. Luego, agitó sus extremidades y cayó del aire. Estaba atrayendo aún más la atención. Afortunadamente, no le tenía miedo a las alturas y no lanzó ningún grito cobarde. Objetivamente hablando, estaba bastante tranquilo. Porque una caída vertical de 7 u 8 metros no causaría ningún daño grave a un ninja común. Los ninjas, desde un punto de vista de clasificación, son el tipo de humanos que son relativamente duros. Golpe. El sonido no era para nada emocionante. Era más como un trozo de cerdo siendo golpeado contra una tabla de cortar por 2 personas. Aori cayó al suelo y una pequeña nube de polvo se levantó del suelo donde había rodado. Apretó las piernas, se protegió la cabeza y se acurrucó. Después de completar estos movimientos de acuerdo con los requisitos técnicos, Aori cayó al suelo. Luego, rodó unas cuantas veces, cubierto de polvo, antes de detenerse. Aori hizo una mueca. Si se hubiera caído, no habría sido tan doloroso. La clave era que la caída había tirado de sus heridas anteriores. Después de un torbellino de expresiones faciales, Aori finalmente levantó la cabeza. Cuando miró hacia arriba, vio un pie que se extendía frente a él. Fue bueno que se hubiera detenido después de rodar esa distancia. De lo contrario, habría necesitado la ayuda de una persona amable para detenerse. Aunque ella lo habría pisado sin dudarlo, o lo habría pateado hacia la dirección opuesta como una pelota. Porque la dueña de este pie era Tsunade, la comandante de mayor rango en el campo de batalla, con su equipo de misión. El lugar que Aori eligió para aterrizar era realmente muy bueno. Probablemente era donde estaban resumiendo la batalla. Figuras clave como Tsunade, Minato y el tercer Hokage estaban todos reunidos aquí. Al ver que Aori se detenía, Tsunade, como si nada hubiera pasado, retiró su pie. Debido al bloqueo de ciertas características femeninas clave debajo de sus hombros y sobre su cintura, Aori, que yacía bajo el pie de Tsunade, no podía ver la expresión facial de Tsunade sin importar cómo mirar hacia arriba. Pero genuinamente se preguntaba si Tsunade había mostrado una mirada de arrepentimiento, como si algún deseo no se hubiera cumplido. Bueno, Aori se detuvo bien. Si no hubiera frenado a tiempo, definitivamente Tsunade lo habría pateado, ¿verdad? ¿Cómo fue el efecto del ataque de infiltración? Aunque estas figuras clave estaban discutiendo algunos asuntos cruciales, Tsunade todavía le preguntó sobre el efecto del ataque después de que Aori aterrizara de esta manera. El tercer Hokage y Minato no entendieron muy bien lo que Tsunade quería decir. Simplemente voló a Sunagakure y llevó a cabo una misión de destrucción usando ese pájaro que puede volar y bombardear, explicó Tsunade. También estaba cubriendo a Aori. Aunque Tsunade no lo dijo explícitamente, el hecho de que lo dijera hizo parecer que Aori en realidad había ido a Suna para llevar a cabo una orden dada por Tsunade, no por iniciativa propia. De lo contrario, Aori podría haber sido acusado de desobedecer órdenes en el campo de batalla. Hablando de eso, no lo vimos en la segunda mitad de la guerra. Minato respondió a la situación en el campo de batalla en ese momento. De hecho, desde la segunda mitad de la guerra, Aori y su bestia de invocación habían desaparecido del cielo. Originalmente pensó que el jutsu de invocación de Aori había sido disipado a la fuerza por alguna razón. Al escuchar la explicación de Tsunade, resultó que había ido a llevar a cabo una peligrosa misión de infiltración y destrucción. Para atreverse a llevar a cabo tal misión, el coraje de Aori era realmente encomiable para su edad. Entonces, ¿tuvo éxito? Tsunade y Minato explicaron las acciones de Aori en pocas palabras. Al escucharlos decir esto, aunque el tercer Hokage no habló de inmediato, sus ojos también mostraron una pizca de anticipación cuando miró a Aori. Aori no respondió la pregunta de Tsunade de inmediato, ni tampoco respondió a la anticipación del Hokage. Porque tenía algo más importante que hacer primero: levantarse del suelo. Aunque todos hablaban de temas serios, sus ojos delataban sus pensamientos, todos lo estaban mirando con los ojos de un animal raro.
No quería jugar a ser el acróbata aéreo. ¿Había necesidad de mirarlo así? Aori primero se levantó del suelo, luego se sacudió el polvo de la ropa sin expresión alguna. Luego, observó a las pocas personas. Tsunade se había quedado en la retaguardia para comandar y no había entrado en combate con el enemigo, por lo que estaba muy limpia. Minato había estado cargando al frente, pero con su estilo de lucha, no se había manchado con la sangre del enemigo. En cuanto al tercer Hokage, bueno, ya se había cambiado su equipo de misión y había vuelto a su atuendo original. Si no lo hubiera hecho, con toda esa sangre sobre él, no habría podido aparecer frente a Tsunade. Aunque hubo bajas significativas, la aldea de la hoja había ganado la guerra. Entonces, sus expresiones faciales eran todas bastante buenas. Aori. Tsunade volvió a llamar a Aori. Finalmente se recuperó y dijo de inmediato: en términos generales, el ataque fue exitoso. Debido a que no tenían ninguna medida antiaérea efectiva, mi objetivo principal era destruir las instalaciones clave del enemigo. Pero no tengo información detallada, así que solo podía confiar en mi impresión y juicio subjetivo en ese momento para llevar a cabo el ataque. Por lo tanto, no puedo estar seguro de los efectos específicos. Aori no hizo que sus palabras fueran demasiado fuertes. ¿Y si hubiera bombardeado lugares sin importancia? Inesperadamente, después de escuchar las palabras de Aori, el Hokage llamó de inmediato a un ninja de la unidad de inteligencia. Luego, después de dar algunas instrucciones, el ninja se fue rápidamente. Luego, regresó con un mapa. El Hokage desplegó personalmente el mapa y le entregó un bolígrafo a Aori. Este es un mapa espía de los ninjas de Suna. No es muy detallado, pero es básicamente correcto. Aori, marca los lugares que destruiste. Aori tomó el mapa. En ese momento, se sintió bastante deprimido. Si me hubieran dado este mapa antes, podría haber llevado a cabo un bombardeo más preciso. Ya había olvidado que su viaje a Suna fue completamente impulsivo. Después de rodear con la mano los lugares que había destruido, el rostro del Hokage se iluminó con una sonrisa. Está hecho. Aunque algunos de ellos eran lugares sin importancia, bastantes instalaciones clave fueron destruidas. Considerando las pérdidas que sufrieron los ninjas de Suna en el campo de batalla, y después de que el Kazekage vio que algunas de las instalaciones clave de la aldea fueron destruidas, solo le queda un camino: pedir la paz con la aldea de la hoja. Dijo alegremente el tercer Hokage. Luego, inmediatamente contuvo su sonrisa y dijo en un tono algo ambiguo: la batalla en este frente está a punto de terminar. Después de ser interrogado detalladamente por el tercer Hokage durante un tiempo, Aori finalmente fue liberado. Después de comprender lo que Aori había hecho, el tercer Hokage estaba aún más seguro de que los ninjas de Suna no tenían salida. Por supuesto, esto no quería decir que la infiltración y destrucción de Aori hubiera causado un daño fatal a Suna. Pero para los ninjas de Suna, que ya habían fracasado en la línea del frente, tener muchas de las instalaciones de su aldea destruidas era como añadir sal a la herida. El factor decisivo aquí seguía siendo la victoria en la línea del frente liderada por el tercer Hokage. La derrota de los ninjas de Suna fue el hecho innegable de que no pudieron manejar la ofensiva de la Villa de la Hoja. Si el ataque de la Villa de la Hoja a los ninjas de Suna en la línea del frente fue un 99, entonces la destrucción de la Villa de Suna por parte de Aori probablemente fue solo un 1. Pero este último bit fue de hecho el más notable y el más importante. Debido a esto, las pérdidas que sufrieron los ninjas de Suna pasaron de 2 dígitos a 3 dígitos. El límite psicológico de muchas personas es 99. Cuando el número se convierte en 100, no aguantarán más. Elegirán comprometerse. Es lo mismo con las guerras entre países. La cantidad de bajas que pueden soportar es limitada. Ahora, los ninjas de Suna han llegado a su límite. Después de que la aldea de la hoja ganara esta guerra, no continuaron avanzando profundamente en el país del viento. En cambio, se retiraron una corta distancia, pero no abandonaron el país del viento. Instalaron un campamento detrás del campo de batalla ese día. Aunque los ninjas de Suna habían sido derrotados, definitivamente todavía había ninjas monitoreando la fuerza principal de la aldea de la hoja. El Hokage quería tener un diálogo con el Kazekage a través de esta acción de los ninjas de la aldea de la hoja. La aldea de la hoja no tiene intención de invadir el país del viento, por lo que nos retiramos una corta distancia. Al mismo tiempo, esta no intención de invadir era condicional. Los ninjas de Suna también deben mostrar su debida actitud. Deben rendirse y someterse. De lo contrario, el grupo de combate ninja de Leaf Village atacará nuevamente.
Esto se refleja específicamente en el hecho de que los ninjas de Leaf Village todavía permanecen en el país del viento. Después de limpiar el campo de batalla, los ninjas de Leaf Village comenzaron a retirarse. El lugar donde Leaf Village establecería su campamento ya había sido determinado. Para cuando las tropas de combate se retiraron, parte del personal responsable de la logística ya había instalado las tiendas de campaña para descansar. El hospital de campaña de Leaf Village y los ninjas médicos también estaban reunidos aquí. Ya se habían preparado para tratar a los heridos. Por supuesto, no estaban simplemente esperando. De hecho, durante la guerra, muchos ninjas gravemente heridos eran evacuados rápidamente del campo de batalla y enviados aquí para recibir un tratamiento oportuno. Siguiendo el principio de urgencia, a estas alturas, aquellos con heridas más leves tenían la oportunidad de ser tratados. El desafortunado Aori estaba entre ellos. La caída probablemente había provocado que algunas de sus heridas anteriores, más graves, se reabrieran. Aunque no era lo suficientemente grave como para causar una hemorragia importante, algunas de las vendas blancas que habían envuelto en ciertos lugares estaban efectivamente supurando sangre. Pero no estaba gravemente herido. También estaba haciendo cola pacientemente. No se atrevería a molestar a la santa médica, Tsunade. Después de llegar al campamento, Aori tardó aproximadamente media hora en ver a los ninjas médicos. «Ah, Rin, ¿por qué estás aquí?» Después de entrar en la tienda, Aori encontró a Rin, vestida de blanco, ocupada trabajando. Actualmente estaba vendando la herida de Kakashi mientras él estaba sin camisa. A juzgar por las vendas manchadas de sangre en el suelo y la complexión de Kakashi, estaba gravemente herido. Para ser honesto, esta era la primera vez que Aori había visto cómo lucía realmente Kakashi. Kakashi, sin su máscara, todavía tenía un par de ojos de pez muerto que no deberían pertenecer a alguien de su edad. Aori, solo espera un momento. Será tu turno pronto. Primero ocúpate de Kakashi. Estoy bien. Después de todo, no me enfrenté directamente al enemigo hoy, dijo Aori. Dejé que Rin se concentrara en Kakashi por ahora. Kakashi estaba realmente muy miserable. Había estado luchando en la secuencia nominal del segundo ataque todo el día, desafortunadamente, la secuencia real del primer ataque solo tenía 2 personas, el tercero Kage y Minato Namikaze. Estos dos abrieron la brecha, y luego las unidades de corto alcance como las de Kakashi entraron rápidamente. Entonces, en realidad estaba luchando en la línea del frente todo el tiempo. Entonces, sus heridas no eran menos que las de los ninjas adultos. Aori había prestado atención específicamente a Kakashi desde el aire. Su espada corta era realmente muy poderosa y estaba increíblemente decidido. Aori pensó que era lo suficientemente despiadado contra el enemigo, pero en ese tipo de combate cuerpo a cuerpo, Kakashi parecía ser aún más despiadado. Comparado con Aori, Kakashi era más un ninja. Debido a que su padre, el colmillo blanco de la Villa de la Hoja, había sufrido un destino trágico, esto tuvo un profundo impacto en la vida de Kakashi. Ahora, estaba tratando de reprimir sus emociones y sentimientos por el bien de su misión, convirtiéndose activamente en Usurf en una máquina de matar perfecta. Por supuesto, Aori no sabía nada de esto. Solo sabía que Kakashi realmente estaba haciendo su mejor esfuerzo. Pero para Kakashi, las heridas del enemigo no eran lo principal. De hecho, su herida más grande ahora era autoinfligida. A través de una observación cercana, Aori pudo ver que la mano derecha de Kakashi temblaba ligeramente y constantemente. Parecía que su mano había perdido la sensibilidad. Observando más de cerca su brazo, antebrazo y mano, vio grandes áreas de necrosis cutánea y crestas finas y en capas. Kakashi definitivamente no habría practicado ningún jutsu. En la opinión de Aori, era muy fácil encontrar la razón de la condición de su brazo. Se debía a que Kakashi había usado Chidori, un jutsu que no dominaba por completo, en la guerra. Y lo había usado más de una vez. La condición de su brazo era el resultado de no poder adaptarse a la poderosa liberación del rayo. Kakashi ahora dominaba las transformaciones de la naturaleza del chakra del rayo, el agua y la tierra. Desde esta perspectiva, era un ninja genio. Aunque Aori también conocía las transformaciones de la naturaleza del chakra del fuego y el rayo, era algo innato para él. En cuanto a las transformaciones restantes, todavía estaba aprendiendo. Aunque la capacidad de Aori para aprender jutsu era extremadamente fuerte, no era diferente de otros ninjas cuando se trataba de transformaciones de la naturaleza del chakra, la base del jutsu. Tuvo que empezar desde cero. Esto también explicaba por qué Aori podía correr muy rápido una vez que se ponía en el camino correcto.
Pero aprender las transformaciones de la naturaleza del chakra era un proceso de exploración para Ori. La situación de Kakashi era la misma que pensaba Ori. Dominar el chakra del rayo no significaba que pudiera dominar fácilmente todos los jutsu de liberación del rayo, especialmente los jutsu poderosos como el Chidori. Requería un alto nivel de resistencia por parte de los propios ninjas. Kakashi ahora obviamente no podía cumplir completamente con este requisito. La lesión del brazo de Kakashi solo podía tratarse de manera simple. El resto tenía que ser restaurado gradualmente por las funciones de su cuerpo. Después de todo, era una herida de adentro hacia afuera, que era difícil de curar rápidamente con medicamentos. Después de tratar la herida de Kakashi, fue el turno de Aori. Comparado con Kakashi, él era mucho más simple. Rin desató sus vendajes, volvió a aplicar la medicina y lo volvió a vendar. Después de tratar su herida, Aori salió de la tienda y encontró a Kakashi sentado junto a una fogata afuera de la tienda. Aori podía sentir vagamente la preocupación de Rin por Kakashi, pero el propio Kakashi era indiferente a eso. Para él ahora, la misión lo era todo. Este comportamiento despistado confundió a Aori. Si una ninja siempre espera hasta tarde en la noche y entrega su juventud sin remordimientos, ¿será fiel a ti? ¿No entiendes una verdad tan simple? ¿Mereces estar soltero durante 60 años? Aori reflexionó un momento y luego fue a buscar algo de comer. Después de todo, la guerra había estado en marcha desde la mañana hasta la noche y no había tenido tiempo para comer. También había gastado mucha de su energía, por lo que ahora tenía hambre. Después de conseguir su comida, Aori caminó de regreso y se sentó en un tronco horizontal frente a Kakashi, con una fogata entre ellos. Los dos se quedaron en silencio porque no tenían ningún tema en común. La personalidad de Kakashi era bastante rígida en este momento, centrado en la misión. La personalidad de Aori era más juguetona. El punto de partida de muchas de las cosas que hacía era simplemente por diversión. ¿Realmente le importaba cómo resultaría la guerra mundial y Shinobi? En realidad no. Inesperadamente, Kakashi habló. ¿Cómo puedo deshacerme de los efectos negativos de la liberación de rayos? De repente hizo esta pregunta, pero Aori sabía que le estaba preguntando a él. Parecía que los múltiples usos de Chidori de hoy habían hecho que Kakashi se sintiera muy incómodo. El poder del jutsu era realmente grande, pero era realmente incómodo después de usarlo. Ese es un problema inevitable. Cuanto más poderoso es el jutsu, mayor es el riesgo. Todos los ninjas lo entienden, ¿verdad? Chidori, un poderoso jutsu de liberación de relámpagos como ese, puede aumentar la velocidad de un ninja y darle una poderosa capacidad de apuñalar. Pero también es extremadamente estimulante para el cuerpo del ninja. No sé cómo te sientes, pero objetivamente hablando, el ninja promedio no debería usarlo más de 3 veces al día. De lo contrario, morirá. Los ninjas solo pueden adaptarse gradualmente a los efectos negativos de esa liberación de relámpagos y aumentar gradualmente su resistencia. Evitarlo por completo es imposible. Dijo Aori. Kakashi quería evitar los efectos negativos de Chidori, pero era imposible. Ese tipo de ilusión era inaceptable. Le había recordado esto a Kakashi al principio, pero probablemente no lo había escuchado. O tal vez no tuvo otra opción en el calor del momento. Hoy, Kakashi obviamente había usado Chidori 2 o 3 veces. Considerando la edad actual de Kakashi, esto era bastante peligroso. Kakashi quería preguntar algo más, pero Aori respondió primero porque sabía lo que Kakashi se preguntaba. No te compares conmigo. Mi cuerpo es un poco especial. Básicamente soy inmune a los efectos negativos del jutsu de liberación de relámpagos, o cosas como los relámpagos y la electricidad. Pero esto es innato, no algo que logré a través del entrenamiento. Para decirlo simplemente, incluso puedes considerar esto como un Kekkei Genkai o algo así. Otros no pueden aprenderlo. Sí, Aori era muy especial. Solo él entendía esta especialidad. Para un jutsu con propiedades de liberación de relámpagos, siempre que no fuera daño por contacto físico, básicamente no podía lastimarlo. Por ejemplo, si Kakashi lo apuñalara con un jutsu como Chidori, definitivamente le haría un agujero en el cuerpo. Pero si usara un jutsu como la lanza afilada Chidori, básicamente estaría bien. Incluso un jutsu de gran escala de rango S como elemento relámpago, Kirin, podría recibir un golpe directo y no sufrir daño. Esto era algo que Kakashi no podía hacer bajo ninguna circunstancia. Kakashi no entendía el significado más profundo, pero ya entendía lo que quería decir Aori.
Ignorando los efectos negativos del elemento relámpago en el usuario, incluida la capacidad de usar Chidori o Chidori sin sellos manuales, todos estos eran exclusivos de Aori. Usando el Kekkei Genkai como comparación, aunque en realidad no era el caso, era suficiente para que los demás entendieran su especialidad. Aori no explicó nada más. De hecho, no podía explicárselo a los demás. Y hay una cosa más a la que prestar atención, dijo Aori. Pero no siguió hablando de su especialidad. Habló más simplemente sobre el jutsu en sí. Kakashi, todavía no puedes usar Chidori con soltura. Probablemente tampoco puedas controlar con precisión el chakra de liberación de relámpago. De hecho, en mi opinión, estás desperdiciando chakra cuando usas este jutsu. Cuando lo uso, no mantengo una producción de chakra de liberación de relámpago tan alta porque creo que es completamente innecesario. Para matar a un solo objetivo, mantener este jutsu en rango A es suficiente. No hay necesidad de forzar el aumento de nivel del jutsu para lograr el máximo poder. Porque fundamentalmente, ya sea rango S o rango A, el efecto asesino en el enemigo es el mismo. Morirán después de un golpe de todos modos. No hay necesidad de desperdiciar chakra. Por supuesto, nuestros estilos de lucha son diferentes. Este es mi propio hábito. Solo para tu referencia, dijo Aori. De hecho, en esencia, Aori era el que era codicioso y lo quería todo. A él le encantaban los jutsus poderosos, pero desafortunadamente, su propio chakra estaba un poco ansioso y no tenía una gran reserva. Por lo tanto, necesitaba ser económico cuando podía. Después de escuchar las palabras de Aori, Kakashi se quedó en silencio por un momento. Tal vez estas palabras habían desencadenado algún pensamiento en él. ¿De qué están hablando ustedes dos? Mientras Aori y Kakashi hablaban, Rin finalmente había terminado su trabajo. El número de ninjas médicos todavía era muy reducido. Entonces, ninjas como Rin, que eran los dos, eran relativamente jóvenes, pero habían recibido una educación médica completa en ninjutsu, y ahora estaban siendo utilizados como ninjas adultos. Se les había asignado mucho trabajo, por lo que había estado ocupado hasta ahora y solo tuvo la oportunidad de descansar. Rin, aquí tienes. Aori no respondió la pregunta de Rin. En cambio, le entregó otra porción de comida. Era una porción extra que había obtenido porque tenía la sensación de que los ninjas como Rin no tendrían tiempo para comer. Gracias, Aori. Eres un salvavidas. Rin primero tomó la comida y le dio las gracias. Luego, preguntó, ¿habéis comido los dos? Sí, dijo Aori. Hablando de eso, nunca te lo había preguntado antes. ¿Por qué Senpai Minato no trajo a Obito aquí? No es de extrañar que Aori se sintiera un poco incómodo cuando estaba con Rin. Resultó que faltaba la charla de alguien. Porque es inútil, dijo Kakashi, su tono un poco frío. Obito se está recuperando de sus heridas en la línea del frente en Iwa. Rin añadió rápidamente una explicación. Como Obito estaba herido, no tenía sentido venir aquí. Así que, esta vez, el equipo Minato era una operación de 3 personas. Y después de llegar aquí, los 3 se separaron durante la batalla anterior. Resultó herido luchando contra el enemigo. Aori se quedó sin palabras. Obito no sería tan proactivo como Kakashi en la batalla, ¿verdad? ¿Cómo podría estar gravemente herido? Sería bueno si ese fuera el caso. Quedó atrapado en una gran trampa para animales utilizada por los cazadores comunes para capturar grandes bestias. Esa trampa tiene una poderosa fuerza de mordida. Le provocó una herida grave que tardará 2 meses en sanar, dijo Kakashi. ¿Se estaba regodeando o solo se estaba quejando? ¿Una trampa para animales? Aori levantó la vista con incredulidad. Este tipo de lesión era realmente el estilo de Obito. Aori siempre ha tenido una sensación compleja sobre las situaciones, experiencias y destinos finales de los personajes originales. ¿Intenta cambiar sus destinos? Lo siento, hay una pequeña pregunta aquí. Aori simplemente no sabe cómo se desarrolla la trama. Es todo un desarrollo completamente desconocido. ¿Cómo puede interferir y cambiarlo? Por ejemplo, una ninja como Rin, que es más cercana a él, Aori sabe que podría morir en esta guerra, pero ¿qué puede hacer? No puede hacer nada. Solo conoce el final, pero no conoce el proceso que lleva al final, es algo doloroso. En cierto modo, conocer la mitad de la historia es peor que no saber nada en absoluto. Solo tiene algunas impresiones de eventos como el ataque del dragón de 9 colas. Por lo demás, no sabe lo que no sabe. Tomemos como ejemplo a Obito Uchiha, un personaje clave. Aori sabe que más adelante se convertirá en uno de los principales villanos, pero ¿qué puede hacer? Con la personalidad de Obito ahora, no hay ninguna señal de eso.
¿Matarlo directamente sin razón? Imposible. No tendría ningún sentido. ¿Quién ha visto alguna vez a un jefe villano que casi fue derribado por la trampa para animales de un cazador? O tal vez debería recordarle a Rin o Minato que tengan cuidado al realizar misiones, de lo contrario, podrían morir si no tienen cuidado. Pero realmente no necesita dar este tipo de recordatorio. Porque en el campo de batalla, cada ninja es cuidadoso, esforzándose por asegurarse de no cometer ningún error. En la guerra, Rin podría morir. En la guerra, muchos ninjas podrían morir. En la guerra, todos los ninjas podrían morir. Aori también es un ninja. Él también podría morir. No hay excepciones. La muerte es lo más común en la guerra. Si fuera posible, Aori ciertamente esperaría que una chica como Rin pudiera sobrevivir. Puede que la línea temporal cambie con el tiempo, puede que no. Nadie puede decirlo con seguridad. Mientras sigas dentro del sistema ninja, debes obedecer las reglas de los ninjas. Durante la guerra, cada ninja tiene su propia misión. Aori no puede quedarse al lado de Rin para protegerla. Ni siquiera Minato, que está en el mismo escuadrón, puede hacer eso, y mucho menos Aori, cuyas líneas del frente ni siquiera están juntas. Lo admitas o no, en realidad hay algo llamado destino en juego aquí. Frente a esta palabra, la identidad de Aori como viajero en el tiempo a menudo tampoco funciona. No es un profeta. Se enfrenta a más incógnitas sobre el futuro. Esto no es diferente de muchos de los personajes originales. No es posible que termine la guerra por sí solo. Los ninjas como Aori son solo una pequeña parte de la guerra. Incluso personajes como Sannin, Minato o incluso el Hokage son solo engranajes de una máquina de guerra gigante. En cuanto al límite de poder de combate, Aori tiene un pequeño bug. Pero su nivel de bug está lejos de ser capaz de destruir los cielos, la tierra y el aire. Comparado con algunos de los personajes de la obra original que tienen un poder de combate ridículamente alto, Aori no es nada. De hecho, comparado con ellos, Aori es realmente un ninja normal. No será lo suficientemente ingenuo como para pensar que puede ser arrogante solo porque tiene un poco de trampa. Al contrario, es muy cuidadoso y también muy impotente. Este mundo no es tan simple. Las bestias con cola pueden matar a la mayoría de los ninjas, y un pequeño número de ninjas puede matar a las bestias con cola. Cuando Aori pueda enfrentarse a una bestia con cola de frente por sí solo, entonces hablaremos de otras cosas. ¿Y quién puede garantizar que este mundo es exactamente como se describe en la obra original? Quizás haya cosas ocultas más profundamente. Aori es una persona muy optimista, pero cuanto más optimista parece una persona, más probabilidades hay de que haya un pesimista viviendo en su interior. Como ahora, no puede hacer nada para detener algo que está a punto de suceder. El quinto día después de que el ejército ninja de Leaf Village se quedara en el País del Viento, el cuarto día después de la derrota de Suna, el Kazekage envió un enviado aquí. El propósito es obvio: pedir la paz. Sí, Suna ha pedido la paz. Han pedido la paz sinceramente. Como dijo el Hokage, la guerra en este frente ha terminado. Por supuesto, para evitar que las conversaciones de paz se conviertan en una mera formalidad, ambos lados están enviando diligentemente a sus primeros equipos de negociación. El Hokage, por supuesto, no aparecería para este contacto inicial. El Kazekage del otro lado tampoco lo haría. Una vez que se negocien las condiciones básicas, comenzará una reunión entre los dos Kage. Pero antes de que se alcance un acuerdo de paz, la fuerza ninja de Leaf Village no se retirará del País del Viento. Esta es la fuerza del vencedor. El poder militar de Leaf Village es una pequeña amenaza. Firmar este acuerdo de paz es un poco como un tratado de rendición para Suna. Pero estas no son las principales preocupaciones de Aori. Él no tiene nada que ver con esta importante negociación. En este momento, Tsunade ha cumplido su promesa. Ha persistido en completar su misión en esta guerra mundial Shinobi. Aunque las fuerzas directas del Hokage se unieron más tarde, la guerra en este frente finalmente ha terminado y Leaf Village es el vencedor. Entonces, el último Senju activo en el campo de batalla está a punto de abandonar Leaf Village. De hecho, desde que terminó la batalla ese día, Tsunade ya ha estado entregando su trabajo. Esta es una señal de que ella está dejando la Villa de la Hoja. Ahora que Suna ha pedido la paz, ella debería irse. El tercer Hokage debe haberse opuesto y persuadido a Tsunade. La Villa de la Hoja en la Guerra Mundial Shinobi necesita desesperadamente a la princesa Babosas. Pero Tsunade está decidida a irse. Ni siquiera el tercer Hokage pudo obligarla a quedarse, considerando que ella era su discípula y la nieta del primer Hokage. Tsunade es decidida.
decidió irse temprano esta mañana. Y debido a los deseos personales de Tsunade y otras razones, nadie vino a despedirla. Excepto Aori. ¿Tiene Tsunade-sama un lugar en mente al que ir después de dejar el campo de batalla? Ahora, excepto el país del fuego, los 4 lados son países enemigos. Con tu estatus, deberías ser más cuidadosa, dijo Aori. Tsunade es una ninja poderosa, pero hay un dicho: 2 puños no pueden luchar contra 4 manos. Los Sanin no son invencibles. Aunque no han pasado mucho tiempo juntos, a Aori todavía le gustan las personas con la personalidad de Tsunade. No te preocupes por mí. Mis técnicas de disfraz son las más fuertes en el mundo ninja. Nadie puede reconocerme si quiero, dijo Tsunade con una sonrisa. Cuando realmente abandone la villa de la hoja, ¿Tsunade se arrepentirá de algo? Ciertamente. De hecho, aunque el mundo ninja es vasto, no tiene a dónde ir. Para decirlo de manera amable, viajará de ahora en adelante. Para decirlo sin rodeos, ahora no tiene hogar, después de que su hermano y amante murieran, no tenía a nadie en quien confiar y no tenía hogar. La villa de la hoja, para ella en este momento, aunque se arrepienta, ya no vale la pena apreciarla. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.